Vamos a hablar de un tema ligerito hoy que tiene que ver con una baratija que viene de quizá el tercer decenio del siglo XX. Vamos a hablar de la planificación económica y específicamente de esa entelequia que para nada sirve, salvo para que algunos ganen buen dinero, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué le toco este tema hoy? Mire, a raíz de esto del presupuesto base cero, esta ocurrencia que ya ha sido demostrado hasta la saciedad, o al menos especialistas mucho más preparados y doctos que yo han hablado con mayor autoridad que la mía, acerca de que lo que va a hacer Hacienda en el mejor de los casos es un intento de reingeniería de la estructura del gasto en el país, pero no, sin lugar a dudas, un presupuesto base cero. Y ahí uno de los argumentos que se dan para quitar o fundir este programa con el otro, subprogramas, etcétera, es que están acordes con las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Quién se acordaba de ese documento que solamente sirve para cumplir con un lineamiento constitucional que está ahí prácticamente de adorno? Entregarlo el último día de mayo a más tardar del primer año del encargo del presidente de la República. ¿Cuáles han sido los frutos de la planificación económica en nuestro país? El único concreto que yo veo es el Deportivo Plan Sexenal. Los planes en este país practican, o sea, pudiéramos decir que son obra del cardenismo, aun cuando hubo intentos previos, muy burdos si gusta usted, pero con Cárdenas, aquella idea de convertir a México en un país socialista y de copiar a la Unión Soviética, país hoy extinto, se copió esa idea de la planificación económica. Muchos países, incluso no solo socialistas, sino países capitalistas, intentaron seguir eso y les fue como en feria, diríamos. En el año 1944, el gran economista austríaco Friedrich Hayek elaboró un libro que valdría la pena, si está usted interesado en este tema, puede leer, que se llama El Camino a la Servidumbre. Incluso puede usted entrar a internet, en el buscador que usted guste, el de su preferencia, y poner simplemente El Camino a la Servidumbre, y ahí le va a aparecer en un formato PDF, y puede leer usted o bajarlo, guardarlo gratuitamente, este libro, repito su nombre, El Camino a la Servidumbre. Y ahí el doctor Hayek hace una demostración del fracaso inevitable de la planeación económica, de la planificación económica, perdón. Evidentemente, los adoradores del Estado y que viven del gasto público y del presupuesto, pues no hicieron caso de este libro. Sin embargo, 50 años después o 45 años después, la Unión Soviética cae hecha pedazos y desaparece. Y todos aquellos intentos de planificación económica se exhibieron como lo que eran desde un principio, una baratija. Pero en México nos entró esa cosa de la planeación y el sistema de planeación democrático y una bola de ocurrencias que de nada sirven. Pero como no nos atrevemos a romper con ese pasado, ahí está la obligación constitucional para Presidencia de la República de elaborar ese documento que se llama Plan Nacional de Desarrollo. Se le da difusión en el momento en que se publica en el diario oficial, salen algunos ejemplares ahí, se le entrega al Congreso y nadie se acuerda de eso. Hoy, por ejemplo, si usted compara la realidad que está enfrentando el país en sus variables económicas y se va a lo fijado en el Plan Nacional de Desarrollo y tira usted el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, es incomprensible que a la Secretaría de Hacienda, que es la que tiene los números duros del comportamiento económico, diga que va a ser un presupuesto base cero y las decisiones que tome estarán en función de lo fijado por el Plan Nacional de Desarrollo. Eso no lo cree nadie.
Pero esa costumbre que tenemos de rendir culto casi totémico a baratijas que ya están en el cuarto de los tilichis, arrumbadas en el basurero de la historia. ¿A qué se debe esto? Tememos romper con el pasado. Tememos deshacernos de tanta ruina que llena o que ocupa un buen espacio en nuestro basamento jurídico. No nos atrevemos, ley de planeación y acá y rollo. Señores, ¿por qué no entendemos que la realidad en el mundo, incluidos nosotros por supuesto, ya es otra? En este país, para que vea usted lo que hacemos con la planeación, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Cuándo piensa usted que empezaron a saturarse las vialidades en México para ser utilizadas como estacionamiento? ¿Qué le gusta? ¿Hace 40 años? ¿En los principios de los años 70? Hubo por allá algún intento, no sé, no recuerdo si con el presidente López Portillo, de cobrarle una cuota a quien dejare su automóvil en la vía pública por las noches, y fue un rotundo fracaso. Pero para que no sea ni usted ni yo, en 1980, hace 35 años, ya era evidente que la Ciudad de México no tenía un desarrollo en cuanto a vialidades o superficie para rodar los automóviles, y el número de estos iba creciendo casi de manera exponencial. ¿Desarrollamos un programa para construir estacionamientos? No. ¿Nos dimos cuenta de lo que estaba viniéndose encima de la ciudad? Y no solo esta, sino vaya a muchas ciudades del país, tampoco. Y si se dieron cuenta, les valió. Hay ciudades en el centro del país, ciudades coloniales, no pocas de ellas, que no tienen vialidades para que circulen los vehículos que normalmente se adquieren hoy en el país. Eran para carretas. De tal manera que hay zonas donde va un autobús urbano y ya tapa toda la vialidad. Si a alguien se le descompone un carro, ahí se convierte en un caos. Y en las noches, por supuesto, usted recorre la ciudad y es un gran estacionamiento. Departamentos, por ejemplo, donde viven 4 personas, los 4 tienen vehículo y tienen un cajón de estacionamiento en el edificio. En la calle tienen que estacionar esos vehículos. La colonia Condesa es un buen ejemplo también. ¿Cuántos estacionamientos realmente dignos de ese nombre encuentra usted en la colonia Condesa? Pues que yo conozca, salvo el que tiene la tienda departamental El Palacio de Hierro en las calles de Durango y Salamanca, no hay otro verdadero y real estacionamiento. ¿Y por qué no se han construido estacionamientos? Porque había una prohibición en el plan urbano aquí para construir estacionamientos. Hoy, cuando se requieren esos espacios para guardar los vehículos, se libera eso, pero ¿quién quiere vender su terreno? Porque además no hay terrenos grandes, tienen que ser terrenos grandes. Y cuando el gobierno federal intenta paliar el problema construyendo estacionamientos subterráneos, se arma la que le conté. Nadie quiere que abran la calle, que lleguen las máquinas, es decir, no quieren que se estacionen los carros, quieren que la circulación sea más fluida, pero no quieren pagar el precio que representa un conjunto de decisiones pospuestas y en no pocos casos equivocadas. Han intentado parquímetros para ver cómo eliminan ese problema. En algunas partes ha funcionado medianamente. Los viene-bienes siguen haciendo de las suyas, que son en realidad quienes poseen en la práctica la vialidad. Son los dueños del asfalto. ¿Qué hace la autoridad? Nada. No hay un programa que estimule la construcción de estacionamientos con fachadas agradables de tal manera que no desentonen con el paisaje urbano. No les interesa. Mientras tanto, el número de vehículos adquiridos y registrados o emplacados, como se dice en el Distrito Federal, aumenta. ¿Por qué? Porque el servicio público de transporte cada día muestra más su evidente deterioro en el parque vehicular en algunos casos. En el caso del metro, pues ¿qué le puedo contar? De tal manera pues que la gente hace un esfuerzo muchas veces sobrehumano para adquirir un vehículo y poder trasladarse a su trabajo o poder incluso utilizarlo como su herramienta de trabajo.
agentes de ventas, personas que distribuyen esto o lo otro, etcétera. De tal manera pues que, no obstante que hubo un plan sexenal con el presidente Cárdenas y empezó ahí ya de una manera más o menos formal la planificación económica, hoy todavía ni siquiera sabemos analizar el fenómeno del número de vehículos en un área como el Distrito Federal para prever los problemas y cuellos de botella para los años siguientes y construir los estacionamientos adecuados. Vea usted ahora algunas vialidades, pasos elevados o los que van abajo de la calle, no me acuerdo, deprimidos, que le llaman, y ve usted que para cuando los terminan ya son totalmente obsoletos, ya no funcionan. ¿Por qué? Porque calcularon mal el aforo vehicular. O lo construyen a sabiendas de que no van a terminar, no van a darle continuidad a la obra, y vienen 4 carriles y desembocan en 2, pero una lateral también se mete ahí. Dice uno, ¿dónde está la planificación elemental? No importa eso. Lo que importa es hacer una obrota. Recorra usted los segundos pisos y vea la calidad del asfalto puesto ahí. Es un cochinero. Ni eso sabemos hacer bien, por la corrupción, los materiales de pésima calidad. ¿Recuerda usted cuando le pusieron a Reforma aquella especie de adoquín? Ya le han puesto 3 o 4 capas de asfalto para que corran los carros de Fórmula 1 y hacer ahí un espectáculo circense de baja calidad. ¿Qué podemos hacer ante eso? Pues simplemente revisar las metas y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo para ver si el presupuesto base cero cumple con esas metas. Es el mejor chiste que he leído yo en muchos años. La verdad es que deberíamos atrevernos. Espero yo que en la siguiente legislatura alguien tenga la suficiente decisión y valentía para proponerles poner al día esa ley que hoy es absurda, la ley del sistema de planeación democrática. ¿Lo hará algún diputado, algún senador? Lo veo muy difícil, si no es que imposible. ¿Por qué? Porque no se olvide usted de lo que le he dicho aquí una y otra vez. En este país, el gobierno no gobierna y el legislativo no legisla. ¿Quién gobierna entonces y quién legisla? El que legisla es el Ejecutivo y el que gobierna es la CENTE, la CETEC, los darquetos, los punquetos y en algunas regiones la delincuencia desorganizada. Porque eso de delincuencia organizada es un absurdo. En este país ni la delincuencia está organizada. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana jueves para empezar el cierre de la semana. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.